Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias, buenos días. Buenos días. Ahorita en unos minutitos, en un minutito comenzamos, no nos tardamos. ¿Vale? Profe, gracias. ¿Hoy sí hicieron Sí, el examen? sí, hoy sí lo hicimos, ya lo terminamos. Ok, perfecto. Terminó a las 8:30. Ok, entonces para el ratito entrar a la plataforma y ver qué pasó. ¿Vale? Sí, profe, Ok, sí, sí, bueno, pues vamos a empezar porque si no se nos va el tiempo y preferible que nos falte y que nos sobre y no que nos falte. perfecto. ¿Vale? Sí, Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar lo que nosotros conocemos como el tema número 5, si no me equivoco, que es la implementación de las estrategias en su parte número 1, porque son temas muy largos, la verdad, son temas muy, muy largos y en términos de estrategia hay muchos, muchos elementos. Entonces, pues la idea es que trabajemos algunos, pero bien explicados. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer. Ahí está mejor. Sí, está mejor. Explicar la formulación de las estrategias, cómo se formulan y qué importancia tienen dentro del contexto. La formulación de estrategias define quién dirige la organización, su posición y qué pretende lograr en relación a los diferentes departamentos y en relación a las diferentes empresas. Entonces, la formulación de estrategias lo que quiere es establecer el camino de acción que la empresa va a seguir en relación a algún punto específico o en relación al medio externo que ésta tiene. Este, y entonces, en ese sentido, las formulaciones de estrategias tienen que ver pues con análisis al interior de la empresa y sobre todo de las condiciones de algunos o todos los departamentos. Y entonces, en ese sentido, no debería de haberse pasado, no sé por qué pasó eso. En ese sentido, estaríamos hablando de que uno de los elementos de la generación de estrategias es la segmentación o reconocimiento al cliente. eh, Lo primero que tienes que hacer para establecer una estrategia, recuerden, es establecer el proceso, establecer los clientes y establecer el producto. Y sobre de esas tres grandes áreas, tú lo que tienes que hacer es establecer qué estrategias vas a elegir y en qué momento las vas a elegir. Habrá momentos en que el producto esté muy bien y te inclines hacia los clientes. Habrá momentos en que los clientes no estén muy bien y te inclines al proceso para bajarles el costo. Habrá momentos en que clientes y procesos estén bien y te fijarás más en cuestiones de producto, de cómo elaborarlo mejor, de cómo darle un mejor precio, ¿no? Y entonces en ese sentido siempre vas a estar trabajando esas variables, ¿no? Entonces decimos que la segmentación y reconocimiento de los clientes es el punto de partida de toda definición de estrategia, ¿no? Refiriéndonos obviamente a los clientes. Nos dice que este es un paso fundamental para entender el mercado y a su vez al, al poder entender el mercado, lo que tú haces es entender varios elementos que son bien importantes para la empresa, como por ejemplo el tamaño de los clientes que tienes y el tamaño de los clientes que no tienes, que esa es una parte importante. Eh, ¿Cómo se componen tus clientes? ¿Quién es el que regularmente compra tu producto? ¿Qué es lo que necesita? Y si nos damos cuenta, todas estas preguntas lo que hacen es en sí fijar una evaluación o un modelo o un desarrollo de estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan tus clientes? ¿Quién los atiende y cómo se les atiende y por qué se toma u otra decisión de compra? En el momento que llega al lugar de compra, ¿por qué decide por tu producto? Y esa información es bien importante porque nos ayuda a trabajar mucho diferentes tipos de estrategia en relación a los clientes. Es cierto que podemos tener un muy buen proceso, es cierto que podemos tener un muy buen costo, o sea, al momento de fabricarlo, pero es evidente que necesitamos clientes para que estos procesos que acabo de mencionar se cumplan. Entonces, en ese sentido, es por ello que es importante el primer análisis estratégico en relación a los clientes. Luego nos establece que
segmentar permite entender claramente quién es el público objetivo de que le compra a la empresa, de la empresa y para la empresa. Y esto nos permite organizar, de acuerdo a los departamentos que tenemos, quién va a involucrarse más en esta parte de la segmentación de todas las preguntas que hemos señalado, porque esas preguntas tienen que ver con segmentar y determinar verdaderamente quién es importante en relación a nuestros clientes. Y obviamente aquí hacemos una aclaración. El que no es importante no es que lo dejemos de lado. Eso no va a pasar. Lo que va a suceder es que las personas que no nos compran o que no son recurrentemente nuestros clientes, pues va a haber un momento en el desarrollo de las estrategias en que los vamos a atender. Y entonces en ese sentido, la empresa puede decir, ¿sabes qué? Yo me voy a focalizar más a los que me compran, pero en el año 3, en el año 4, a partir de esa estrategia, voy a poner énfasis en quien no me compra. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a trabajar con ellos. Nunca se les olvida, ¿no? Porque pues obviamente son importantes para la empresa y son un incremento al segmento de mercado que nosotros tenemos. Ya con esto, si toda la organización tiene claro para quién trabaja, será más fácil entender al cliente, responderse, anticiparse y en definitiva darle lo que necesita. Sobre todo aquellas empresas que tienen una atención directa con el mismo, ¿no? Porque resulta ser que tú hablas a una atención de clientes y preguntas por un paquete, por una situación, por un producto, y el que te atiende no sabe de lo que le estás hablando. Y entonces ahí resulta pues triste, ¿no? Que tú le preguntes, oye, fíjate que yo vi en la tele que tienen un producto tal y que hace esto y el que te está atendiendo te dice, no, no lo vendemos, no sé, no lo tenemos en existencia y entonces eso le rompe el esquema a el cliente y por lo tanto el cliente va a pensárselo una vez o dos para decir, quiero comprar con ustedes. Al contrario, ¿qué pasa si yo conozco a mi cliente, sé cómo es, sé que me va a pedir y por lo tanto intento manejarlo de acuerdo a su perfil? Entonces, el cliente se va a sentir muy contento, muy satisfecho y esto le va a ayudar mucho a desarrollar procesos más rápidos de comunicación con los mismos, ¿no? O sea, entre cliente y empresa, empresa y cliente. Y dentro de las estrategias de análisis del cliente, hay una que es bien importante, que tiene que ver con el posicionamiento o cómo nos percibe el cliente, ¿no? Si yo les hablo de una marca de super prestigio, ¿no? Si yo les hablo de a lo mejor de Nike, o les hablo de Samsung, o les hablo de Apple, ustedes tienen una percepción que puede ser muy positiva o puede ser medianamente positiva, pero seguramente no tendrán una percepción negativa de la marca, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy si yo les digo, para la gente que sabe un poquito de política y de estas cosas, qué pasa si yo le digo a la gente TV Azteca? Y entonces vas a identificar TV Azteca con un momento negativo en este momento y por lo tanto ese momento puede que se quede. Y entonces en el mundo de los negocios y en el mundo de los clientes, todo es percepción, cómo me percibo. Entonces, por eso es importante que nosotros definamos cómo nos quiere percibir la gente. Y como durante etiquetas, por decirlo así. Exactamente, finalmente es una etiqueta que tú le pones a las empresas y a que aquí sí está bien, ¿no? O sea, que tú digas, una marca china, ¿no? Xiaomi, ¿no? Y tú digas, ay, no, son chinos, ¿no? O sea, a lo mejor nunca has probado un celular de esa marca, pero ya por el hecho de que digas es chino, ya inmediatamente lo etiquetas y lo percibes. Y a partir de ahí, pues ya tú dirás, no me gusta el color, lo que sea, pero hay una percepción. ¿Estamos de acuerdo? Y durante este proceso, bueno, pues nosotros vamos a establecer eh, cómo nos perciben, cuál es la opinión que tienes de nosotros, y es importante que el público objetivo entienda de qué manera la empresa se diferencia del resto de las demás, ¿no? Es importante que aunque seamos una empresa pequeña, tengamos un elemento diferenciador, ¿no? Yo soy una marca de celulares Apple y mi celular es el más caro del planeta, ¿no? O sea, no hay celulares más caros que los míos. Ah, pues yo soy la marca, no sé,
Hay una marca ahí, ZT, pues soy la marca más barata que te da los mejores precios, ¿no? Yo soy la marca de televisiones Sony, ¿no? Te doy las televisiones más caras del mercado. Ah, pues yo soy la marca Viso, ¿no? Que es una marca también china. Yo te doy las televisiones más baratas. Esa es la percepción. Baratas en relación a la calidad, ¿no? O baratas en relación al precio y no a la calidad. Y aquí, y aquí es donde el consumidor establece su percepción, ¿no? Y este elemento de posicionamiento se debe interiorizar también para la empresa para que sepamos que cómo nos ve la gente, ¿no? Nos ve la gente y cómo deberíamos de mejorar esa percepción que tenemos de las personas. Pasa mucho, por ejemplo, si yo hablo de la seguridad pública, ustedes ven a un policía y tienen una percepción que negativa del mismo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los bomberos. Ustedes tienen una percepción diferente, ¿no? Y así nos vamos. O sea, hablamos de las enfermeras, tienen una percepción positiva, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero si hablamos de los camilleros, tenemos una percepción que posiblemente sea negativa. Y así nos vamos. Entonces, siempre es importante que la empresa tenga un posicionamiento acerca interiorizado, esto es que todos los empleados sepan que la gente nos ve como una empresa mediocre, que la empresa nos ve como, que la gente nos ve como una empresa creciente, que la empresa nos ve, o perdón, que la gente nos ve como una empresa de éxito, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace mucho, que trabajar en un banco era lo máximo, era una percepción que yo tenía. Yo no sabía si pagaban bien, si pagaban mal, yo no lo sabía, pero lo que sí sabía es que la percepción que me daba trabajar en un banco era buena. Hoy no lo sé, ¿no? Porque incluso ya la visita a los bancos es cada vez mejor. Y entonces la muchacha que trabajaba en el banco se sentía así como de, soy un pavo real, ¿no? Porque trabajo en un banco en aquellos ayeres. Y entonces, y se comportaba y se vestía y te trataba como si fuera un alto ejecutivo, aunque tal vez no lo fuera. Y eso es una buena percepción interiorizada y una buena percepción por parte de los clientes. Y aquí ya vamos a un elemento más integral que tiene que ver con los objetivos de la compañía y dónde vamos a poner atención y en qué elementos vamos a ejecutarle lana, ¿no? Porque siempre decimos, vamos a crear estrategias, sí, pero crear estrategias también implica, pues, ponerle dinerito, ¿no? Quieren mejorar la pintura de su casa, quieren mejorar un cuarto, pues sí, esa estrategia implica una lanita, ¿no? Porque no nada es de gratis. Y entonces la atención es fundamental para que se oriente a la organización en lo que es importante y es que en la formulación estratégica es tan importante tener claro lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Y aquí viene con la escala de valores, con la escala ética, con la escala procedimental de qué se debe hacer. Y entonces a partir de ahí, bueno, nosotros entendemos una estrategia en todo un contexto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, existen diferentes modelos que establecen los objetivos de la compañía, que en la mayoría tienen que ver con elementos financieros, ¿no? Y que esos elementos financieros nos determinan que si nosotros llegamos temprano, que si nosotros no gastamos en papelería, que si nosotros lo hacemos bien a la primera, vamos a reducir los costos de manera tal que esa reducción se vaya directamente a salario y entonces eso crea estrategias de percepción al interior de la empresa que nos hacen ser muy ahorradores, ser muy meticulosos, hacerlo bien a la primera y que de esto, bueno, la empresa se fortalezca, ¿no? Porque igual gastar en papelería es importante, sí, pero es a lo mejor más importante que si nos ahorramos en papelería, se lo demos en salario a las personas, porque estamos viendo un comportamiento que es alto en cuanto a la utilización de recursos. Y entonces, y de todos modos íbamos a comprar la papelería, pues entonces lo que hacemos es compramos menos papelería y ese diferenciador de dinero pues, se lo damos a las personas. Y las personas que creen que van a hacer, pues se van a sentir muy contentas y van a tratar de seguir la misma línea. Una vez que tenemos los objetivos y a quién le vamos a poner atención, vamos a la definición de estrategias y cómo diferenciarlas, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que nosotros tenemos que establecer es
que por lo menos debe haber una estrategia que nos dé una ventaja competitiva en relación a otras empresas. Y recuerden que nos haga ser diferentes. Y la estrategia que nosotros vamos a elegir nos va a hacer que la gente nos voltee a ver. Y para esto vamos a definir el cómo, el cuándo y el dónde. Y sobre todo, siempre le vamos a anunciar que somos una empresa diferente. Es Desde el punto de vista publicitario está bien que yo les diga, ay, Alejandro es diferente. Sí, pero si Alejandro no les demuestra con hechos que es diferente, pues esa publicidad no tiene impacto, no tiene validez y por lo tanto, pues de ahí no van a funcionar bien las cosas, ¿no? O sea, tiene que estar acompañada mi publicidad con verdaderamente un cambio que ustedes pueden ver en el mercado, ¿no? Ustedes van a Soriana y Soriana dice que tiene el precio más bajo. Y de repente llegan a Soriana y ven los precios y no son los más bajos. ¿Ustedes van a regresar a esa empresa? Pues obviamente no. No, ¿Por qué? Porque no hay una congruencia entre la publicidad y no hay una congruencia contra lo que yo estoy viendo, ¿no? Te dice Liverpool, hoy tenemos el descuento de hasta el 70%. Vas y de repente tienen precios de 15,000 o 20,000 pesos para una prenda. Y obviamente el 70% es lo que tú pagarías por la prenda totalmente nueva, ¿no? O sea, o sin promoción. Y entonces ahí habrá quien diga, sí lo compro porque yo siempre compro aquí, pero habrá quien diga, ¿sabes qué? Me están engañando. Y entonces ahí choca la estrategia que puede ser muy buena contra la realidad de la empresa, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues se pierde la confianza con la misma, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes, grandes problemas que tiene em, la estrategia ya en aplicación, porque en el procedimiento tú dices, ay, qué bonito, vamos a decir que somos la empresa que da los precios más bajos, pero en realidad no lo somos, ¿no? Y entonces la gente en algún punto lo identificará y dirá, no, ¿sabes qué? Yo, pues, por ejemplo, yo voy a Electra y veo que son intereses del 107% y entonces digo, no, pues aquí, no voy a comprarles qué, jamás de los nunca, ¿no? Entonces, esos son elementos que se deben de considerar para la implementación de las estrategias, para el desarrollo de las estrategias. Luego ya pasaríamos al tema de las implementaciones de las mismas y ya la implementación tiene que ver con eh, eh, varios pasos. En el primer paso hay que establecer y comunicar objetivos estratégicos claros. Cuando yo sé que entro a las 8 y salgo a las 6 y entro a las 8 y salgo a las 6, entonces estoy hablando de que esa empresa es seria, ¿no? En la que ni se me carga el trabajo, ni se me pide más de mi esfuerzo. Cuando yo salgo de mi trabajo y nadie me interrumpe hasta el otro día, ya en mi horario de trabajo, sé que estoy en una empresa seria. Y cuando se me dice, tú tienes que hacer A, B, C y D, entonces yo estoy hablando que estoy en una empresa seria y por lo tanto estoy hablando de que la comunicación es muy buena. Y entonces para implementar una estrategia nueva, primero se debe identificar metas claras y alcanzables, que ese es uno de los grandes problemas, no sé si de todas las empresas del mundo, pero sí de muchas mexicanas, ¿no? Vendemos hoy 5 pesos y los dueños de la empresa quieren que en diciembre vendamos 200. Y tú dices, señor, no tenemos ni el grupo de vendedores para llegar a 200 ventas, ¿no? Pues no sé cómo le hagan, pero yo quiero que venda, ¿no? O sea, siempre hay que plantear elementos alcanzables. Muchas veces se nos fuerza como trabajadores a hacer cosas que están fuera de nuestro alcance y en ese sentido, este, a veces las cosas salen mal, ¿no? Y una empresa que siempre pide de más es una empresa que normalmente da poco. Esa es una realidad. Entonces, siempre tengan cuidado con ese tipo de empresas. Y por lo tanto, las metas claras y alcanzables deben incluir las declaraciones de la visión, la misión, los objetivos a largo plazo. Esto es, yo para informarte te tengo que decir, esta es la visión, esta es la misión y estos son los objetivos. Y esto es lo que vamos a alcanzar. Y a partir de este momento vamos a trabajar para que eso que estamos solicitando se entregue. Y cuanto más clara sea el panorama, más fácil será el resto del proceso para el equipo y la organización
simplemente porque todos trabajan para alcanzar el mismo objetivo. Esto es, ¿quieres que yo mejore procesos? Sí, pero yo necesito que mis máquinas en el área de producción estén calibradas, estén afinadas. Y entonces, ¿quieres que yo las calibre? Sí, pero entonces eso implica un trabajo extra. ¿Quién lo va a pagar? ¿Yo me lo voy a absorber, o sea, como parte de mi salario? Sí. Y entonces ahí estamos siendo, este, poco claros en el desarrollo de las estrategias, porque si queremos que algo se haga bien, tenemos que, repito, invertirle. Quien no le invierte, pues va a esperar resultados medianitos. En el paso 2 hay que involucrar a todos los equipos de la empresa, por supuesto. Perdón. Ay. Y para implementar las estrategias de manera efectiva y eficiente, se necesita, pues, que a los departamentos, los puestos y todos los involucrados estén muy interesados y muy motivados a participar. Y aquí es difícil porque si te dicen vamos a trabajar más y vamos a trabajar mejor, a mucha gente eso no le va a gustar, ¿no? Porque ya estaba acostumbrada a medio trabajar y a medio esforzarse. Pero cuando les dices, si logramos la meta, va a haber un incremento salarial, va a haber mejoras en las condiciones laborales, va a haber mejores condiciones en el clima de la empresa, entonces ahí puede ser atractivo. Y si esperaríamos que haya un esfuerzo mayor. Y entonces hay que determinar los roles y las responsabilidades desde el principio, aunque ya están determinadas por el manual de organización y por recursos humanos, sí es necesario que hagamos un ajuste porque vamos a trabajar de manera diferente. Es necesario utilizar diferentes matrices, ¿no? De comportamiento, de evaluación como las GAN, como las PERT, como las RASI, ¿no? Que son métricas que nos ayudan a decir, sabes que el 5 de agosto del 2023 tenemos que estar en ese punto, ¿no? Y si no lo estamos, tenemos que ver qué estamos haciendo mal y lo más pronto posible llega. También es importante delegar tareas de forma eficaz, ¿no? Que en México y en el mundo es un problema. A los buenos trabajadores los castigas con más trabajo y a los malos trabajadores los premias con menos trabajo, ¿no? Entonces, eso suele suceder. Una vez que hayas definido los roles y las responsabilidades de todo tu equipo de trabajo, realiza las tareas de acuerdo con el plan implementado. No cambies. Si ustedes dicen que van a terminar la carrera, muchachos, terminen el plan. Si ustedes dicen que van a terminar un libro de 1200 hojas y ese es su plan, termínenlo porque es importante concluir los objetivos y los procedimientos que nosotros tengamos. Si mañana dicen que van a ir a correr en domingo a las 6 de la mañana, cúmplanlo. Es parte de que de él se apegarse al plan. Y si definieron un plan es porque les quiere dar un resultado positivo. Así que cumplan con sus planes, ¿no? Por muy raros y por muy extravagantes que estos sean, ¿no? Pero siempre traten de cumplir con su plan. Siempre comuníquense con su equipo y asegúrense que todos sepan cómo su trabajo individual contribuye en el proyecto. Esto es bien importante. Hay ocasiones en que yo estoy solamente engrapando, pero no sé por qué estoy engrapando estos juegos de copias. O sea, no, y si los engrapo, Val, no tengo la relevancia de por qué o sea, si va a ser necesario que estén bien engrapados o mal engrapados, ¿no? O sea, porque no tengo la relevancia de la actividad que yo estoy haciendo, pero si yo sé que ese juego de copias va directamente a los dueños de la empresa, ¿cómo creen que voy a engrapar esos papeles? Con mucho cuidado que no se maltraten. Exactamente. Y eso pasa cuando nosotros conocemos por qué estamos engrapando las cosas, ¿no? ¿Por qué voy a hacer bien el aseo del baño, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia? O sea, si nadie lo ve o si nadie lo reconoce o si nadie lo ocupa, o sea, no importa. Es necesario que cada puesto sepa por qué es importante su trabajo y cómo contribuye su trabajo al trabajo de los demás, ¿no? En ocasiones no lo hacemos ver, ¿no? No lo hacemos ver, pero es importante que nosotros les compartamos a las personas y a los puestos porque es importante que estén ahí, ¿vale? Y en el paso 3, ejecutar el plan estratégico es asignar una cantidad de recursos importante para que, para que ese plan estratégico se cumpla. Siempre que nosotros vamos a ejecutar un plan estratégico, debe haber presupuesto. Si no hay presupuesto asignado,
pues de buena voluntad no se hacen las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eh, yo siempre digo, y a lo mejor es un poco machista, pero ¿quieres una mujer guapa? Pues sí, o sea, ¿quieres una esposa guapa? ¿Quieres una amante guapa? Pues entonces hay que aportar, ¿no? Porque de buenos deseos y de deseos no se vive de realidades y se vive de presupuestos. Lo mismo le pasa a las empresas. ¿Queremos hacer un cambio? Sí, pero cuando las empresas te dicen, pero no queremos que nos cueste, entonces ahí ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque entonces nuestro plan estratégico está limitado por los recursos y sin recursos, pues no existe nada, ¿no? No existe esa variante. Desde el comienzo, ten presente el final para alinear de manera eficaz los objetivos, los entregables, las claves, los hitos y los cronogramas. Esto es, ¿cuándo van a terminar la carrera, muchachos? Se supone que en un año y medio, ¿será? En año y medio. Y en año y medio, Eli, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué tiene que pasar en el plano personal y en el plano profesional para Elizabeth? No, en el plano profesional, pues tengo que hacer el servicio social. En el personal es programarme a que tengo que continuar a mantener el promedio y pues a ir ahorrando para poder pagar la escuela, ¿no? Por mantener el ahorro, pues. Ya estás titulada, ¿qué debe de pasar en 2 años? Tengo que haber ejercido lo que aprendí, ¿no? Desarrollar todo lo que yo he estado aprendiendo Exacto, y dentro de la debes a lo carrera. mejor empezar a buscar un mejor trabajo, debes empezar a lo mejor a Sí, buscar un mejor ingreso, debes empezar a lo mejor a sí decir, es. yo tenía esta idea de negocios y hoy la quiero desarrollar, no sé, pero tú debes programar que en 2 años eso deba estar pasando. Porque si dejas que el tiempo llegue, o sea, van a pasar los 2 años y tú vas a decir, ¿y en dónde estoy? Que es algo que nos No, sucede. va a transcurrir el tiempo meramente, pero Ajá, no va a pasar nada. es algo que nos sucede cotidianamente cuando nos cuestionamos, es que qué he hecho, es que cómo lo he hecho, y dices, no he hecho nada. Mentira, o sea, tal vez has hecho muchas cosas, pero como no las programaste desde un periodo determinado, tú consideras que no has hecho nada. Y entonces eso nos da, en lugar de motivarnos, nos desmotiva y hace que caigamos en cierto nivel de conformismo. Pero es una trampa como de la cabeza. Si ustedes programan en 2 años dónde tengo que estar, y por lo menos están luchando por estar en esa zona en 2 años, ustedes sabrán que han avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre traten de lograr esos elementos, ¿no? También hay que identificar los recursos disponibles como las capacidades del equipo, el presupuesto, las herramientas y las habilidades necesarias para lograrlo. A lo mejor es mucho pedir y espero no angustiarlos, pero yo sé que el inglés es importante para la conformación de la carrera, ¿no? A lo mejor no puedo estudiar inglés porque es caro o me falta tiempo, pero yo sé que estudiar Excel me va a abrir una puerta en el caso de que muchas se cierren. Y entonces, ¿qué tanto conozco de Excel? ¿Qué tanto conozco de PowerPoint? ¿No? Y esos son recursos que la empresa y las personas debemos tener para poder complementar nuestro avance, ¿no? Y esto le pasa a las empresas también. También hay que definir el alcance del proyecto, ser muy claros en el mismo y así poder saber exactamente lo que necesitamos para el proyecto. Yo en 2 años, ¿qué necesito saber? ¿Dónde tengo que estar y cuánto tengo que invertir para estar en ese punto, ¿no? Y una vez que ustedes lo definen, pueden espantarse o pueden decir, esto no está tan difícil y a lo mejor puedo lograr algo más. Entonces, en ese sentido, siempre pónganse un cronograma ahí en su recámara. Yo a fin de año tengo que haber hecho esto, ¿no? En diciembre, ¿qué tengo que haber hecho? Puede que no sean 50 cosas y está muy bien, pero puede que sea una cosa y con esa una cosa que la logren, ustedes habrán avanzado mucho más que otras personas, ¿no? Entonces, eso los invito a que hagan su declaratoria de estrategia. Eh, También es importante compartir tu plan del proyecto con todas las personas involucradas en el proceso de implementación mediante una herramienta de gestión de trabajo. Profesor Alejandro, ¿saben qué? Quiero perder 5 kilos, ¿no? Para fin de año. Y entonces, mi familia es mucho de la garnacha, de la papita, de la alita, del refresco.
Y entonces yo les comento, ¿saben qué? Quiero perder peso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a lo mejor no les estoy pidiendo que eviten comer las golosinas, ¿no? Pero sí pueden, en mi presencia, a lo mejor no hacerlo. Y eso al final de cuentas me va a ayudar, ¿no? Habrá familias que se solidarizan y dicen, yo no vamos a tomar refresco nunca más, ¿no? No vamos a traer pan, no vamos a traer gancitos, no vamos a traer galletas, y eso en general le ayuda a todos. Lo mismo pasa a las empresas. Si yo les pido a mis ejecutivos, si yo le pido a los empleados que, que trabajemos en una misma dirección, pues yo les estoy compartiendo mi proyecto. Obviamente, en las empresas tiene que haber una retroalimentación. O sea, yo quiero que logremos A y ustedes van a lograr B, ¿no? Y entonces en ese sentido decimos, sí, vamos a lograrlo porque a todos a todos nos conviene. En el paso 4, mantener un enfoque ágil. Siempre es importante. Hay una película que se llama Guerra Mundial Z. A mí me gusta mucho, pero hay una frase que siempre, desde que yo la vi, la trato de llevar a cabo. Hay ocasiones en que tengo mis momentos decaidones, ¿no? Pero dice Brad Pitt, movimiento es vida. Le dice en una parte de la película. Si quieren, véanla, y así dice, movimiento es vida. Se lo dice en brasileño. Y cuando la dijo, dije, tiene razón, movimiento es vida. Quien se detiene, se empieza a morir, ¿no? Entonces, la empresa, la estrategia, las personas, los puestos, los presupuestos, siempre se deben de mantener que ágiles. Si las cosas no son ágiles, empiezan a deteriorarse. Entonces, siempre traten en sus negocios, en sus empresas, en sus puestos, siempre estar en movimiento, muchachos, siempre, siempre, siempre. Y para poder medir su movimiento, definan cronogramas, definan secuencias, definan momentos en los que ustedes tienen que llegar a ese elemento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me imagino que en septiembre ustedes tienen que llegar con un promedio de 9, con un promedio de 9.5, con un promedio de 9.8. Prográmenlo, cronográmenlo, ¿no? Para que ese enfoque esté. Y ese enfoque les va a estar permitiendo estar, ¿qué? Estar ágiles. Repito, estar ágil no quiere decir hacer 1000 cosas en un día, no. Quiere decir que la única cosa que tengo que hacer, la haga. Y si la hago, estoy en movimiento y por lo tanto estoy mejorando día con día. Entonces, mantengan a las empresas ágiles y manténganse siempre ágiles. Y número 5, dar un cierre. Una vez que llegamos al año 2, en el caso de Eli, o en el año y medio de Eli, denle un cierre, ¿no? Logramos esto, nuestros objetivos fueron estos, concluimos satisfactoriamente, concluimos a la mitad, concluimos insatisfactoriamente, pero entendemos que nos fallaron A, B, C y vamos a corregirlo en el próximo ciclo de elementos de implementación de estrategias o del desarrollo de estrategias, ¿no? Y trabajen con las personas que se involucraron con ustedes en el desarrollo de las estrategias para decirles, fallamos en esto, esto y esto. No de manera individual, siempre en estas evaluaciones se hace de manera grupal. Cuando ganamos, cuando gana la empresa, ganamos todos, y cuando pierde la empresa, perdemos todos. Entonces, en ese sentido, traten de darle un cierre a su evaluación del desarrollo y planteamiento de las estrategias. Y finalmente, reflexionen. La reflexión sobre la implementación nos permite establecer qué tan exitosos fuimos. Si fuimos exitosos al 10%, está bien, no hay problema. Obviamente, para el caso de las empresas, vamos a exigir un poco más, pero en el plano personal, si ustedes lograron el 10% de éxito, está bien, se movieron. Si ustedes lograron el 20%, mucho mejor. Si ustedes lograron el 90%, ustedes son mentes indomables, ¿no? Para las empresas siempre vamos a requerir estar por arriba del 80%. O sea, ya si tenemos 80%, consideramos que la estrategia fue un éxito. Si estamos por debajo, obviamente hay aspectos que en el siguiente proceso de implantación de estrategias vamos a desarrollar y vamos a tratar de subirlo. Si estamos por debajo del 50 en las empresas, algo hicimos mal, algo nos falló, y bueno, habrá que ser muy humilde y muy consciente de qué pasó. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Me quedan casi 2 minutitos, así que si tenemos alguna duda, con mucho gusto. Ahora sí, si ya está el examen,
entre lunes y martes me pongo en contacto con ustedes para mandarles sus evaluaciones. Si algo falta, pues con mucho gusto se los hago saber, ¿no? Si hay una tarea que no vi, que se me pasó o que borré, porque luego sí, digo, llegan mensajes y los borro, pues me la manden, ¿no? Porque eso puede suceder. Y el día, Profe, yo sí tengo una sí, duda sobre lo que vimos en esa parte, sobre el desarrollo de nuevos procesos, como que me hice bolas ahí. casi al principio, ¿estamos de acuerdo? Ajá, sí. Cuando hablamos del desarrollo de nuevos procesos, acuérdate que cuando nosotros planteamos una estrategia, cualquier estrategia va a trabajar bajo tres rubros grandes. Eh, Primero que nada, el cliente, los clientes; en segundo lugar, los procesos; y en tercer lugar, ya sea que sean los costos o los precios, ¿no? En cualquier empresa que tú Ujú. trabajes, vas a desarrollar estrategias en relación a esos elementos. Eh, si yo vendo productos directamente al consumidor, mis estrategias más fuertes serán en relación a los clientes. Si yo le vendo a una empresa para que ella lo distribuya, mi proceso de fabricación o el precio será lo más importante. Si yo fabrico materias para otras empresas para hacer otros productos, mi proceso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, los chips se fabrican en una empresa y se distribuyen a todas las empresas, a todos los celulares con el mismo chip, haz de cuenta. Entonces, yo no los vendo, yo se los vendo a otra empresa para hacer otro producto. Entonces, yo tengo que mejorar mis procesos. Y entonces ahí yo puedo plantear una estrategia de procesos para que estos sean cada vez más efectivos y cada vez más eficientes. E- Y ahí entraría dentro de lo del marketing, El ¿o no? marketing entraría dentro de los clientes, Oh, ya. ¿sale? O sea, Ujú. yo tengo pocas ventas, he tenido en el último año pocas ventas. Entonces necesito crear estrategias porque posiblemente hay más competidores, posiblemente hay mejores precios, posiblemente hay menores clientes, ¿no? O los clientes son más Y todo selectivos. eso es un conjunto de personas. Es un conjunto de Ok. personas y tú tienes que crear un conjunto de estrategias para poder revertir esa situación. Y dentro de esas estrategias pueden estar las estrategias de marketing. No, ya. Sí, es que como que me hice bolas, pero No, no te gracias, preocupes. profe. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. No, Bueno, profe, ninguna. Gracias. entonces les decía, el día miércoles ya les estaré mandando, en la tarde nochecita, les estaré mandando sus evaluaciones, ya obviamente del bloque número 1. Recuerden que esta materia, pues sacamos es de 2 bloques, y entonces le estaré dando el 50% de la calificación, nada más, ¿sale? Y bueno, pues si no hay más que agregar, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y descansen. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego.